¿Todos pueden ver ese PowerPoint? Bien, dice el flujo del sermón deductivo o inductivo. ¿Ok? ¿Todos pueden ver esto? Sí. Muy bien. Ok. ¿De qué se trata? Una forma útil de dividir sermones es en el flujo o la dirección del sermón, deductivo e inductivo. Y aquí estamos usando terminología de la lógica formal. En la lógica formal, un argumento deductivo procede de un principio general a casos específicos. Entonces empezamos con el principio general y luego vamos a casos específicos. Un argumento inductivo procede de casos específicos para llegar a una conclusión general. Ahora, consideren estos dos argumentos. Primer argumento. Dice, todos los planetas se mueven en órbitas elípticas. Quiero mover una cosa aquí. ¿Quién está? Todos los planetas se mueven en órbitas elípticas. Como Marte es un planeta, se mueve en una órbita elíptica. Empezamos con el principio general. El principio general es, todos los planetas se mueven en órbitas elípticas. Entonces, podemos aplicar ese principio general a Marte, a Júpiter, a la Tierra, etc. Ahora, ¿qué tal si hacemos otro tipo de argumento? Estoy luchando aquí, mi cursor desapareció. Ahí está. Ya. Ok. Mercurio se mueve en una órbita elíptica. También Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Ok? Son casos específicos. Luego vamos a concluir, por lo tanto, podemos decir que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas. Entonces empezamos con ejemplos específicos y luego juntamos todos estos ejemplos específicos y tenemos una conclusión general. Bien, ahora, ¿cuál es deductivo y cuál es inductivo? Usando los términos que estamos usando aquí. ¿Cuál es cuál? Tenemos el argumento A, el argumento B. Argumento A es ¿qué? ¿Deductivo o inductivo? Inductivo. Porque deductivo empieza con principio general y luego se aplica a caso específico. Argumento inductivo procede de caso específico y llega a una conclusión general. Entonces, argumento A, ¿cuál es? Inductivo. Inductivo. Ok, porque inductivo procede de casos específicos. Y el deductivo empieza con el principio general. Entonces, todos los planetas se mueven en órbitas elípticas. ¿Es una declaración general o es una declaración de un planeta? General. Ok, es general. Y luego se aplica a Marte. Ok, pero luego el segundo argumento empieza con un planeta, luego otro planeta, luego otro planeta, luego otro planeta, y luego concluye que algo general acerca de todos los planetas. Ok, entonces, ¿cuál es cuál? Podríamos votar. Entonces, A empieza con principio general y luego va y aplica a un caso. Correcto. Entonces, esto es deductivo. Luego, el segundo empieza con casos específicos y concluye algo general. Ahora, este no es un curso en lógica.
pero tiene que ver con cómo nos acercamos a un texto, porque algunos textos van en una dirección y otros textos van en otra dirección. La manera tradicional, protestante, podríamos decir, de presentar un sermón es deductivamente. Es lo que van a encontrar en Chapo. La proposición. Y luego aplicamos esa proposición a casos específicos. Vamos a ver ejemplos y creo que se va a aclarar con ejemplos. La proposición es la declaración, las divisiones son los casos específicos. Esta dirección funciona muy bien con textos éticos y teológicos. ¿Okay? Vamos a decir, voy a dar ejemplos después, pero entonces, textos éticos y teológicos. Por ejemplo, un sermón sobre no robar puede aplicarse a muchos casos específicos. El mandamiento dice, no robarás. Y luego los puntos, no robarás el tiempo de otros, llegando tarde, no robarás la reputación de otros, chismeando, no robarás los bienes del gobierno, haciendo trampa en tus impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, es un principio general, ético, y luego se aplica a diferentes casos. ¿Ok? Bien. En las últimas décadas ha habido énfasis en el sermón inductivo. Vamos a decir a partir de, no sé, hace 30 años más o menos. Uno de los impulsos, y tenemos que tener cuidado con eso, uno de los impulsos detrás de este énfasis es la disminución de la autoridad del predicador. Porque el sermón deductivo es muy autoritario. La declaración es aquí la proposición y luego la aplicación de esa proposición. Entonces, en algunos círculos han disminuido la autoridad de la predicación y han dicho, ¿quiénes somos nosotros para hacer declaraciones generales? ¿Okay? Pero no tenemos que aceptar ese impulso. Ellos están diciendo, en lugar de proclamar la verdad, el predicador dirija a la congregación a descubrir la verdad por sí misma. Ahora, es uno de los impulsos. Sin embargo, podemos afirmar la autoridad de la predicación y al mismo tiempo apreciar lo bueno del movimiento inductivo. ¿Por qué? Porque es cierto que la gente retiene mejor lo que siente que descubrió por sí mismo. ¿Ok? Entonces, si podemos aprovechar esa dinámica, aún reteniendo la autoridad del púlpito, pero la dinámica del oidor de decir, descubrí algo, capté algo, y las sensaciones de haber descubierto algo, siguiendo el hilo, es como llega a ese algo con el predicador, y es una sensación muy, muy grata. Muy grata y normalmente recordamos mejor lo que descubrimos. Además, algunos textos se mueven desde casos específicos hacia una conclusión general. Y si nuestro formato siempre es deductivo y llegamos a un texto inductivo, vamos a distorsionar el texto poniendo como un formato foráneo sobre ese texto. Bien. ¿Cuáles son los textos que tienden a ser inductivos? En general, los textos narrativos de historia. ¿Y cuánto de la Biblia es narración? ¿Cuánto de la Biblia es historia? Mucho de la Biblia. Entonces, si solamente tenemos una forma deductiva, vamos a estar a lo mejor poniendo un formato no adecuado sobre mucho de la Biblia. Bien, las parábolas, ¿dónde tenemos normalmente el punto principal de la parábola? ¿Al principio? No, al fin. Entonces, la proposición es la conclusión, no es la introducción. ¿Okay? De vez en cuando tenemos un anuncio antes de la parábola que nos dice de qué se trata, pero normalmente no. Por ejemplo, la parábola de la viuda persistente, Lucas nos dice, Jesús dijo esa parábola
para animarnos a orar y no cesar. Entonces ahí está la proposición y luego tenemos la parábola. Pero cuando Jesús dio la parábola, no estaba ahí Lucas para decir, a ver, él va a decir una parábola acerca de no cesar en la oración. Él simplemente contó la parábola. Entonces, cuando él lo dio o la dio en primera instancia, era inductiva. Luego Lucas nos ayudó dando la proposición antes de. En un sermón inductivo, la proposición todavía hay proposición, pero se coloca al fin y no al principio. No obstante, la proposición guía y da unidad al sermón. No estoy en contra de lo que Chappell dice acerca de la unidad del sermón. Chappell insiste en que hay una idea principal, pero ¿dónde se coloca? ¿Cuándo llegamos a esa idea? ¿Al principio o en la conclusión? Bien, en los textos narrativos, el sermón puede simplemente seguir el orden de la narración, haciendo aplicación o sobre la marcha o al final, o sobre la marcha o al final. Bien, unos ejemplos. Aquí tenemos el ejemplo de Juan 12 al 22. Y no voy a leer todo, pero voy a dar un resumen. Estamos en la entrada triunfal. Y aquí en los versículos 12 al 18, aquí Jesús entra montado sobre un asnillo. La gente está gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la multitud está siguiéndolo. Y luego tenemos 18, la multitud fue también a recibirle. Y luego en 19, los fariseos están desesperados. Dicen, ¿ves que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Luego tenemos algunos griegos. Y dice que los griegos, entre los que subían a adorar en la fiesta, esos fueron a Felipe y dijeron, queremos ver a Jesús. Y luego Felipe va y habla con Andrés y Felipe van y hablan con Jesús, y Jesús habla de su muerte. Bien. Entonces, vamos a ver diferentes formas de bosquejar este texto. Podríamos hacerlo así. Los judíos buscaron al Salvador. Los gentiles buscaron al Salvador. ¿Ok? Entonces, ¿estos son principios generales o son casos específicos? ¿Es un caso de los judíos? Un caso específico. ¿Un caso de los gentiles? Un caso específico. Entonces, luego podemos ir en otra dirección. Los judíos buscaron al Salvador. Los gentiles buscaron al Salvador. Conclusión, todo el mundo necesita al Salvador. Entonces, y aquí tenemos en el versículo 19 la conclusión general. Porque aquí, de los enemigos de Jesús, tenemos la declaración. ¿Qué es? Que es, todo el mundo se ha ido tras él. Entonces tenemos el caso de los judíos que iban tras él. Luego tenemos el caso de los gentiles que iban tras él. Entonces podemos concluir ¿qué? Todo el mundo. Entonces tenemos en la conclusión, tenemos el principio general, que todo el mundo va tras él. Bien, podemos saber, estoy viendo si mi PowerPoint está, porque está repetido aquí, algo salió mal en mi PowerPoint, pero vamos a ver. Perdón. Sí, está bien aquí, pero lo presenté mal. Entonces aquí, en el primer ejemplo, tenemos el ejemplo deductivo. Empezamos con la proposición. Todo el mundo necesita al Salvador. Empezamos con la proposición y luego decimos, los judíos, esto debe decir, necesitan al Salvador, los gentiles necesitan al Salvador. Entonces, la proposición generalmente todos necesitan. Y si todos necesitan,
¿quiénes necesitan? Los judíos necesitan y los gentiles necesitan. Entonces, esto es deductivamente. Y luego, inductivamente, aquí, caso específico, los judíos, luego los gentiles y luego la conclusión, todos. ¿Okay? Otra manera de hacerlo es simplemente ir en cómo se presenta el texto. Los judíos buscaron al Salvador. Los líderes declararon que todos seguían al Salvador. Y aquí tenemos un pivote. Ellos están diciendo, todo el mundo va tras él, pero ni sabían de la verdad de lo que decían. Porque inmediatamente, como en una obra teátrica, ellos llegan y los judíos están siguiendo al Salvador y luego estos llegan y dicen, ¡ay, todo el mundo va tras él! Y luego, ¿quién? Los gentiles, aquí estamos, y ellos entran en el escenario para seguir al Salvador. Entonces aquí tenemos el flujo que capta la dinámica del texto mismo. ¿Ok? Entonces, este primer ejemplo es un poco artificial. El segundo ejemplo, un poco artificial también, porque estamos cambiando el orden del texto. No es ilegítimo, porque puede ser, ¿qué queremos hacer en el sermón? Queremos ser claros en el sermón. Entonces, tenemos que decidir qué sería más claro para nuestra audiencia. Lo deductivo, lo inductivo o simplemente ir con el hilo del sermón. ¿Ok? Voy a parar y a ver si están conmigo con esta idea del movimiento. Tengo otros ejemplos también, pero están viendo con este ejemplo y los que están en línea también pueden opinar. ¿Está clara la idea de la dirección del sermón? ¿Sí? Ok, bien. ¿Otros ejemplos? Efesios. Muchos conocen Efesios. Aquí es un enunciado largo, una oración larga sobre las bendiciones. Las bendiciones que tenemos de Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, podemos ir lo tradicional en la forma deductiva. Estudiamos el texto y concluimos con la proposición. Nosotros hemos estudiado el texto y hemos concluido que los creyentes tenemos todas las bendiciones de Dios. ¿Okay? Y ahora vamos al texto y decir, versículos 3 al 6, tenemos las bendiciones del Padre. Versículos 7 al 12, tenemos las bendiciones en el Hijo. Versículo 13 a 14, tenemos las bendiciones por medio del Espíritu Santo. ¿Okay? Es una forma de hacerlo. O podríamos ir en la otra dirección. Tenemos las bendiciones del Padre. Tenemos las bendiciones en el Hijo. Tenemos las bendiciones por medio del Espíritu. Los mismos 3 puntos. No cambia nada aquí. Pero luego concluimos, los creyentes tenemos todas las bendiciones de Dios. ¿Ok? Entonces, básicamente es el mismo sermón, pero ¿en qué momento anunciamos el principio general? ¿Antes o después? Entonces, básicamente es el mismo sermón. Si vamos al texto, esto nos puede ayudar. Obviamente ya hemos estudiado el texto, si estamos en el momento de predicar. Entonces, versículo 3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, el versículo 3 anuncia que tenemos todas las bendiciones en Cristo. Por lo tanto, si vamos deductivamente en este caso, estamos siguiendo el hilo del texto. Y como mencioné muchas veces, los textos éticos y los textos teológicos tienen este formato. No siempre, pero muchas veces tienen este formato. El principio general y luego casos específicos. Bien. Vimos otro ejemplo, Lucas 10, 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37.
aquí es el caso de quién es mi prójimo. Y tenemos la parábola del buen samaritano. Pero hay una conversación antes de la parábola que nos dice el contexto de esa parábola. Un intérprete de la ley pone a Jesús a prueba: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él dice: ¿quieres heredar la vida eterna? ¿Quieres hacer algo? ¿Hacer algo para heredar la vida eterna? Excelente, pues tienes la ley, adelante. Y él contesta bien. Y él habla de los 2 mandamientos mayores. Y luego Jesús dice: excelente, haz eso y vivirás. Fin de la conversación. Pero luego él, queriendo justificarse, dice: ¿y quién es mi prójimo? Y luego la parábola. Y conocen la parábola, ¿no? Que los religiosos pasan lejos del lastimado, y luego el samaritano, y él ayuda. Y sabemos que eso fue una inversión de lo esperado, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Si lo hacemos deductivamente, tenemos la proposición. Primero, estudiamos y decimos: los creyentes debemos ser prójimo para los que nos necesitan. Y luego, debemos amar al prójimo para heredar la vida eterna. Es lo que Jesús dijo. Debemos ser prójimo a pesar de diferencias culturales y religiosas. Debemos ser prójimo a pesar de las dificultades y los costos. ¿Ok? Sería una forma de predicar el sermón. La proposición: debemos ser prójimo. Y luego, debemos amar al prójimo, y aquí son 3 razones. Y la conclusión: sé tu prójimo para quienes te necesitan. Es una, y no caben los 2 bosquejos en una hoja. Voy a la otra. Aquí Jesús presentó amor al prójimo como requisito para heredar la vida eterna. Los buenos no ayudaron al prójimo. El malo ayudó al prójimo. Conclusión: el malo nos muestra qué es ser prójimo. Ahora, ¿cuál es deductivo y cuál es inductivo? Y puedo regresar a la otra página si quieren ver. Aquí tenemos proposición, 3 puntos que apoyan la proposición y luego una conclusión. Y luego tenemos 3 ideas que van en orden del texto, y luego tenemos una conclusión sobre el mensaje de la parábola. Entonces, ¿cuál es deductivo y cuál es inductivo? ¿Alguien se atreve a opinar? ¿Cuál empieza? Aquí hay una pista. ¿Cuál empieza con una proposición? Es un sermón deductivo, empieza con la proposición. Esto es lo clásico, lo protestante, lo que van a encontrar en muchos textos, y es muy bueno. Pero esto no empieza con la proposición, esto empieza con casos. Pues Jesús habló con el fariseo, o quien fue, ¿fue fariseo? O no, intérprete de la ley. Intérprete de la ley, sí, escriba, ok. Y luego sigue esto debe ser 3, 1, 2, 3. Si puedo contar, 1, 2, 3, debe decir. Entonces, los buenos no ayudaron, el malo ayudó. Por lo tanto, la conclusión es: el malo nos muestra qué es ser prójimo. Y algo interesante, la pregunta no fue cómo ser prójimo, la pregunta fue: ¿quién es mi prójimo? Jesús, como decimos en México, le volteó la tortilla, ¿no? Entonces, no contestó, entonces hizo algo ahí, o sea, no contestó con esta parábola. Entonces, algo curioso está pasando aquí, ¿ok?
Pero este es el inductivo, o sea, sigue el hilo y luego una conclusión. Bien. Ahora les pregunto, no hemos hablado mucho de eso, pero ¿cuál es un problema con estos dos sermones, con los dos? Que no tiene que ver con el flujo, sino el contenido. Tiene que ver con todo lo que hablaste en la primera clase. ¿Ok? ¿Y qué fue? ¿Qué hace falta aquí? ¿Dónde está Jesús? A Jesús, ¿no? Jesús está hablando ahí. ¿Dónde está la gracia? Sí, ¿dónde está la gracia? Entonces aquí hay un gran problema con los dos, ¿ok? Esta pregunta es un poco tramposa porque no hemos hablado todavía de diferentes formas de predicar a Cristo, pero aquí probablemente están incómodos con estos dos bosquejos, o por lo menos espero que. Entonces, de alguna forma tenemos que regresar a la pregunta principal que fue, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dice, si tiene que ver con hacer, pues ya sabes qué hacer. Si quieres ir por ese hilo, adelante, ya tienes. Entonces, pero la parábola nos deja a todos como muy cortos. Entonces, aquí tenemos, lo que vamos a encontrar en Chapel, el enfoque en la condición caída. Okay, el enfoque en la condición caída, porque que hizo la pregunta no sabía de su propia condición caída, pero sí estaba caído. Y nosotros estamos en la misma posición. Y podríamos, ya estamos no desviando porque hice la pregunta aquí, pero podríamos predicar así tal cual y dejar la gracia hasta el final, porque la parábola es muy fuerte. O sea, la parábola nos llama al amor radical y no queremos desafilar ese mensaje, ¿no? O sea, la parábola es fuerte, pero al mismo tiempo nos demuestra en una forma muy clara la necesidad de la gracia de Dios. Entonces, es lo que no está incluido aquí en estos dos bosquejos. Sí, ¿tienes una pregunta? No es pregunta. Algunos dicen que sí está ahí. Okay. Que la gracia sí está en la parábola. En la parábola, sí, claro. Sí. Está, pero en mis bosquejos no está. Entonces bosquejos. Sí, o sea, sí está, por supuesto. Sí está. Y es lo hábil de esta conversación de parte de Jesús. Hace dos cosas aquí que no están en la superficie. Dos cosas. Una cosa está retando la presuposición de la pregunta. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él como va con la finta y dice, ¿quieres saber qué hacer? Pues ya lo tienes. Hazlo y vivirás. Es lo que dice el Levítico, hazlo y vivirás. ¿No? Perfecto. Y luego presenta una parábola que debe dejar al pobre intérprete de la ley diciendo, pero no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Entonces es una de las cosas que no está no lo dice explícitamente, pero es la dinámica de esa parábola. Nos deja a todos pasmados diciendo, pues ese nivel de amor, pues yo quedo muy corto. Y si tengo que amar así para heredar la vida eterna, yo tengo grandes problemas. Entonces, una cosa que hace, y la otra cosa es que no contesta la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Y él contesta, ¿para quién eres tu prójimo? O sea, es el sentido de la parábola. Cuando yo salí del seminario, yo fui educado en la predicación deductiva. Y yo prediqué sobre esta parábola en mi primera iglesia. Yo era muy joven, primera vez que yo prediqué sobre esta parábola. Y después tomé mis apuntes. No, miento, no fue esta parábola, fue del hijo pródigo.
pero no importa, yo habría arruinado cualquier parábola. Porque yo prediqué en una forma muy deductiva sobre el hijo pródigo. Empecé con la proposición y luego como puntos que se basaban en esa proposición del amor del padre o no sé qué, pero yo sabía que había arruinado la parábola y en mis apuntes al final del sermón yo escribí: perdiste por completo el flujo narrativo de este texto. Y lo sentí, yo lo sentí, porque yo sentí que yo estaba forzando un formato sobre el texto. Entonces, es simplemente preguntarnos, todo esto es para preguntarnos en cuál dirección va el texto. ¿Va de una proposición general hacia casos específicos o presenta algunos casos específicos y llega a una conclusión? Entonces, otra vez, muchas veces teología, ética, muchas veces es deductivo o deductiva. Y narrativa, muchas veces es inductiva. En general, no siempre. Bien, ¿alguna duda o comentario sobre esto, sobre la cuestión de la dirección, el flujo? Sí, David. Quizás perdí esto y ya lo dijiste, pero ¿cuál puede dar definiciones breves de las dos palabras, por favor? Inductivo, deductivo. Sí, lo hice al principio, pero está bien, vale la pena porque a lo mejor quedó en chino al principio y ahora hemos visto ejemplos aquí y estamos hablando de términos de la lógica formal. Punto 2, en la lógica un argumento deductivo procede de un principio general a casos específicos. Un argumento inductivo procede de casos específicos a una conclusión general. Entonces son las definiciones que estoy dando. Y di este ejemplo de los planetas. Entonces empezamos con todos los planetas se mueven en órbitas elípticas, principio general, o empezamos con casos específicos de Mercurio, Venus, Tierra, etcétera, y luego llegamos a una conclusión general. ¿Ok? Entonces es para como darnos antenas cuando estamos leyendo el texto y preguntarnos en cuál dirección va. ¿Right? Bien.